Hoy vamos a analizar una pregunta que tiene en vilo a toda Bolivia. Después de tantos años de denuncias, ¿se hará por fin justicia por los presuntos delitos económicos del régimen masista? ¿O la impunidad, una vez más, ganará la partida? Bueno, el nuevo gobierno llegó y no se anduvo con rodeos. Apenas asumió, lanzó esta frase lapidaria: el Ejecutivo huele a cloaca. Ojo que esto no es un dicho de la oposición, es el diagnóstico del propio sucesor. Ya con eso nos pintaba un panorama de corrupción sistémica y, claro, el escenario para un enfrentamiento estaba servido. Y aquí es donde, por supuesto, nace la pregunta del millón. A ver, ¿estamos frente a una cruzada real contra la corrupción o es más bien una maniobra política? Una forma de desviar la atención de un país que, seamos sinceros, se está ahogando en una crisis económica que no se había visto antes. Muy bien, vamos a los hechos. Para entender la dimensión de todo esto, tenemos que ver algunos de los casos más sonados, los que más han sacudido al país. El primer caso, y quizás el más conocido, es el del Fondioc. Pensemos que este fondo se creó para ayudar a las comunidades más pobres, a las más vulnerables del país, pero terminó convirtiéndose en el epicentro de uno de los escándalos de malversación más grandes de la historia reciente de Bolivia. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Y aquí es donde la cosa se pone realmente turbia. La cifra oficial, la del Estado, habla de casi 15 millones de dólares. Pero los informes de prensa elevan esa suma a 170 millones. Y algunas investigaciones independientes sugieren que el desfalco podría llegar hasta los 600 millones de dólares. Esta diferencia abismal no solo nos habla de dinero, nos habla de la opacidad y de la magnitud real que pudo tener este fraude. ¿Y cómo se pudo hacer algo así? Es que no fue un simple robo, fue una operación casi quirúrgica. Una red de corrupción que funcionaba en 6 niveles distintos. Iba desde la cúpula política que aprobaba proyectos que no existían, los famosos proyectos fantasma, pasando por empresas de familiares que casualmente se ganaban las licitaciones, hasta llegar a extorsionar a las mismas comunidades que se suponía iban a recibir la ayuda. Una maquinaria de corrupción que estaba, como se dice, perfectamente engrasada. Y aquí la ironía se convierte en una verdadera tragedia. La persona que destapó todo este esquema, Marco Antonio Alamayo, murió en la cárcel, después de ser perseguido y acosado por el mismo sistema que debía protegerlo. Y mientras tanto, años después de que estallara el escándalo, los principales responsables siguen libres. No hay un solo sentenciado. Con toda esta evidencia sobre la mesa, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué no se hace justicia? Bueno, vamos a analizar el obstáculo más grande de todos. Un sistema judicial que, francamente, parece diseñado para fallar. La respuesta empieza a verse en los datos internacionales, y son demoledores. En el Índice de Estado de Derecho, Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 países. Para que nos hagamos una idea, eso es estar en el furgón de cola del mundo. Esto confirma que la crisis de la justicia no es solo una percepción, es algo institucional y muy, muy profundo. Pero, si hay un dato que resume este fracaso, es este: 1.2%. Esa es la tasa de condenas por lavado de dinero en Bolivia. Para ponerlo en perspectiva, de 950 denuncias formales que se hicieron, solo 11 terminaron en una sentencia. Este número no susurra, grita impunidad. Y estas son las razones. Un poder judicial que no es independiente, que sufre una constante interferencia política, que tiene recursos limitadísimos y procesos que duran una eternidad. Es un sistema que en la práctica casi garantiza que los delitos complejos, sobre todo los de cuello blanco, nunca lleguen a resolverse. Y todo esto nos trae al presente, con un nuevo gobierno en el poder. ¿Qué cartas hay sobre la mesa? ¿Existe de verdad una voluntad política para romper este ciclo? ¿O la crisis económica va a ser la excusa perfecta para que no se haga nada? Es que el nuevo gobierno está en una encrucijada. Por un lado, prometió justicia, prometió recuperar la patria. Pero, por el otro, se encontró con una economía en ruinas, con una inflación por las nubes y escasez de dólares y de combustible. La urgencia de apagar esos fuegos podría hacer que la lucha contra la corrupción, quede para después. Y cuando parecía que la trama no podía ser más compleja, pasa esto.
El propio partido MAS, el partido de gobierno anterior, expulsa a su antiguo líder, el expresidente Luis Arce, y lo acusa públicamente de corrupción. Es una fractura interna que no tiene precedentes. Los que antes gobernaban juntos ahora se acusan entre ellos, añadiendo una presión política que es, literalmente, explosiva. Entonces, el punto crucial aquí es que el caso está lejos, lejísimos de cerrarse. El futuro de la justicia en Bolivia, la verdad, pende de un hilo muy, muy delgado. Y así llegamos al corazón del dilema boliviano. Es como una lucha de David contra Goliat. Por un lado, un monstruo de crímenes económicos de una escala monumental. Y por el otro, una justicia pequeña, débil en su estructura y totalmente politizada. La batalla, a simple vista, parece muy desigual. Y con esto cerramos, no con una respuesta, sino con una pregunta que es fundamental y que va a la raíz de todo. ¿Puede existir justicia de verdad cuando el propio sistema parece estar diseñado para la impunidad? Dejamos esa pregunta abierta para la reflexión.